Ahora mismo, mientras existes, no mientras haces algo, mientras simplemente existes, hay estructuras dentro de cada una de tus células que están girando. No es una forma de hablar, no es una metáfora pedagógica para hacer la biología más digerible. Es rotación física, con eje, con partes móviles, a 9000 revoluciones por minuto. 9000. Un motor de automóvil a máxima potencia gira a 6000. Lo que tienes dentro de cada célula gira más rápido que eso y no para, ni cuando duermes, ni en anestesia general, ni en los segundos en que el corazón se detiene antes de que lo reinicien, para cuando ya no hay nada que sostener, solo entonces. Y lo que mueve ese motor no viene de lo que desayunaste, viene de un proceso que existía antes de que los pulmones fueran un concepto, antes del oxígeno atmosférico, antes de casi todo lo que reconocemos como vida. Eso que llamas tener energía, esa sensación de estar despierto, de poder mover un dedo, de pensar esta frase, no es lo que crees que es. Bien, empecemos por lo que sabes, o lo que crees que sabes, que no es lo mismo. La explicación que aprendiste en la escuela, en un documental, en cualquier lugar, dice algo así. Comemos, el cuerpo quema esa comida y esa combustión produce energía. Como gasolina en un motor. Combustible entra, energía sale. El cuerpo es una máquina térmica, eficiente, elegante, comprensible. Es una analogía tan limpia que casi nadie la examina. Incluso los libros de biología que sí explican los detalles la usan como introducción, incluso los buenos. Ahora, el cuerpo no quema nada. Una llama real, el tipo de oxidación rápida que produce luz y calor visible, ocurre a temperaturas que destruirían cada proteína, cada membrana, cada mecanismo molecular de tu cuerpo en milisegundos. La combustión biológica ocurre a 37 grados centígrados. Eso no es quemar. Eso es otra cosa. Requiere otro nombre. Requiere otro modelo mental. La energía no se libera en una explosión controlada. Se transfiere en pasos a través de electrones que se mueven como en una cadena de montaje que opera a escala de nanómetros. Y el producto final no es calor, es una molécula específica, una sola molécula que el cuerpo fabrica, gasta y reconstruye 100 veces al día en cada célula. Eso cambia todo lo que viene después. Así que quédense con eso. Construyamos el mecanismo real, ladrillo por ladrillo. Primer ladrillo. Los alimentos no se convierten en energía directamente. Se descomponen en moléculas más pequeñas. La más relevante aquí es la glucosa. Esto ocurre antes de que empiece lo interesante. Es, por así decir, el trabajo de preparación. La glucosa es la materia prima, no el producto. Segundo ladrillo. Esa glucosa entra en un proceso llamado glucólisis. No necesita oxígeno. Es tan antiguo que lo comparten las bacterias, los hongos, los parásitos intestinales y usted. Cuando corren tan rápido que sus músculos no pueden esperar al oxígeno, usan esto. Es el mecanismo de emergencia que existía antes de que el oxígeno fuera una opción. Tercer ladrillo. Los fragmentos de glucosa entran en la mitocondria y pasan por algo llamado el ciclo de Krebs. Aquí, y esto es donde la mayoría de explicaciones se detienen y nosotros no nos detenemos, no se extrae energía, se extraen electrones. La distinción no es técnica, es fundamental. Lo que sale del ciclo de Krebs no es energía utilizable, son electrones cargados, listos para hacer trabajo. Cuarto ladrillo. Esos electrones viajan por una serie de proteínas incrustadas en una membrana interna de la mitocondria. Imaginen una cadena de relevos en la que cada corredor pasa la estafeta cuesta abajo. Cada transferencia libera una pequeña cantidad de energía, no toda de golpe, sino en dosis controladas,
como soltar agua de una presa en etapas en lugar de romper la presa. ¿Y qué significa eso realmente? Que el cuerpo no explota su combustible, lo sangra, gota a gota, con una precisión que ningún ingeniero humano ha replicado en un dispositivo de ese tamaño. Quinto ladrillo. La energía liberada en ese goteo se usa para bombear protones, iones de hidrógeno, al otro lado de una membrana interna, solo para moverlos de un lado al otro. Eso es todo. Eso crea una diferencia de concentración entre los dos lados, un gradiente. Y ese gradiente es, en términos termodinámicos estrictos, una batería. Una batería de protones, nanométrica, viva. Sexto ladrillo. Los protones quieren volver al otro lado. La diferencia de presión los empuja. Y la única manera de cruzar es a través de una proteína específica, la ATP sintasa, que tiene una parte que gira cuando los protones la atraviesan, como agua que pasa por una turbina. El flujo hace girar la proteína y esa rotación mecánica, física, real, produce ATP. La ATP sintasa tiene 3 posiciones de rotación. En cada posición fabrica una molécula de ATP. Gira a 9000 revoluciones por minuto. Tiene menos de 10 nanómetros de diámetro. Es, en todos los sentidos técnicos de la palabra, un motor. No una metáfora de motor, un motor. Y el ATP, ese es el producto final. No la energía en sí, la moneda en que la energía circula. Cada vez que un músculo se contrae, cada vez que una neurona dispara, cada vez que se copia una cadena de ADN, alguien presenta un ATP, lo rompe y cobra la diferencia de energía entre la molécula entera y sus fragmentos. El cuerpo produce su propio peso en ATP cada día. Lo gasta, lo reconstruye, lo vuelve a gastar. No almacena energía, la recicla. Aquí es donde la mayoría de videos sobre este tema terminan. Aquí es exactamente donde no terminaremos. Porque hay un dato sobre la mitocondria que cambia la naturaleza de todo lo anterior. Y casi nadie lo menciona fuera de la literatura especializada. La mitocondria tiene su propio ADN. No el ADN del núcleo celular, su propio genoma, separado, con sus propias instrucciones. Con su propio sistema de replicación. Un genoma pequeño, solo 37 genes en humanos, comparado con los 23.000 del núcleo, pero un genoma propio al fin. Eso ya es extraño. Ningún otro orgánulo celular tiene eso. El aparato de Golgi no tiene ADN. El retículo endoplásmico no tiene ADN, solo la mitocondria. Pero eso no es la parte incómoda. La parte incómoda es cómo se hereda. El ADN mitocondrial no funciona como el ADN nuclear. No es mitad de su madre y mitad de su padre. Es, en la casi totalidad de los casos documentados en mamíferos, exclusivamente de su madre. El ADN mitocondrial que carga en este momento llegó de su madre, que lo recibió de la suya, que lo recibió de la suya, en una línea que no se mezcla, que no se recombina, que no toma préstamos del padre. ¿Por qué? Hay mecanismos celulares, activos, específicos, que requieren energía para operar, cuyo único trabajo conocido es destruir el ADN mitocondrial del espermatozoide después de la fertilización. No es que el ADN paterno no llegue, llega. Y luego algo en el óvulo lo elimina deliberadamente. ¿Por qué existe ese mecanismo? ¿Qué seleccionó esa exclusión? Hay al menos 4 hipótesis en la literatura. La del conflicto citoplasmático, que los genomas mitocondriales de padre y madre compiten entre sí y el resultado es perjudicial para el organismo. La de la selección purificadora, que es más fácil eliminar mutaciones dañinas cuando el linaje es uniparental. La de la incompatibilidad, que 2 genomas mitocondriales distintos en la misma célula
generan interferencia en la cadena de transporte de electrones. Ninguna explica todos los casos observados. Hay especies donde se ha documentado herencia paterna ocasional. El mecanismo de eliminación varía entre mamíferos, insectos, plantas. No hay teoría unificada, no hay consenso. Este es un problema abierto. Y ahora la pregunta que ese dato fuerza. Si la mitocondria tiene su propio ADN, que hereda por su propia vía, que replica por su propia maquinaria, ¿qué tan suya es? ¿Es un órgano de su cuerpo? ¿O es algo que vive dentro de usted con sus propias instrucciones genéticas, que depende de usted para sobrevivir y de cuya producción usted depende para existir? ¿Eso tiene un nombre? Siéntense con esa pregunta un momento. No la resuelvan, siéntense con ella, porque la respuesta que la biología da, y que tardó décadas en ser aceptada, es que no tenemos un nombre limpio para eso. Tenemos un nombre histórico, y ese nombre cambia todo lo que pensaban saber sobre lo que son. Lynn Margulis, bióloga estadounidense, propuso en 1967 que las mitocondrias no son órganos que evolucionaron dentro de la célula eucariota, son bacterias. Bacterias que fueron engullidas por otra célula hace aproximadamente 1500 millones de años y que nunca salieron. No en sentido metafórico, en sentido literal. En algún momento de la historia evolutiva temprana, una célula engulló a una alfa-proteobacteria o algo parecido a ella, y en lugar de digerirla, estableció con ella una relación de dependencia mutua. La bacteria empezó a producir energía para el huésped. El huésped empezó a proveer materiales a la bacteria. Con el tiempo, la bacteria transfirió la mayor parte de sus genes al núcleo del huésped. Solo conservó los 37 que todavía tiene. Margulis envió esta hipótesis a 15 revistas científicas antes de que alguna la publicara. No porque la ciencia estuviera en su contra, sino porque el marco conceptual disponible no tenía dónde ubicarla. La célula como ecosistema de negociación entre organismos con historias evolutivas distintas. Eso no cabía en la biología celular de los años 60. Se me ocurre, a propósito, que la Academia Francesa de Ciencias tampoco tuvo dónde ubicar ciertos trabajos sobre elementos nuevos en 1898. El problema del marco conceptual no es exclusivo de ninguna época. Es, por lo que veo, una tradición. Pero eso es una parte. El punto es este. Si Margulis tenía razón, y la biología molecular de los últimos 40 años sugiere que sí, entonces usted lleva en cada una de sus células algo que no es exactamente usted. Lleva el descendiente de una bacteria libre que decidió, sin decidir nada porque las bacterias no deciden, quedarse dentro de otra célula. ¿Qué significa eso para la pregunta ¿qué soy yo? No en sentido filosófico vago, en sentido biológico técnico. Si soy un consorcio de organismos con historias evolutivas distintas, que cooperan porque la selección natural castigó a los que no cooperaban, entonces, individuo es una categoría que describe algo funcional, no algo esencialmente unificado. Soy una coalición, soy un arreglo, soy, en cierta medida, un contrato que se renueva cada vez que una célula se divide y la mitocondria se divide también. Y hay algo más. El gradiente de protones que mueve la ATP sintasa, ese acúmulo de presión a través de una membrana, es termodinámicamente el mismo fenómeno que mueve los vientos en Júpiter, que mueve el agua en una represa, que mueve los electrones en el cable que alimenta la pantalla en que están viendo esto. La vida no inventó una nueva física para producir energía, usó la diferencia de potencial, que es el mecanismo más antiguo y más universal que existe para hacer trabajo en el universo. La célula es una variación local de un principio que aplica a galaxias. Hay dos preguntas que la biología no puede responder todavía. Primera, ¿por qué la herencia mitocondrial es materna?
Las hipótesis existen. Los mecanismos de eliminación del ADN paterno son reales y documentados, pero la razón evolutiva por la que ese sistema fue seleccionado, la presión que hizo que eliminar el ADN mitocondrial paterno fuera ventajoso, no tiene respuesta definitiva. No hay experimento que haya resuelto eso. Los modelos matemáticos de genética de poblaciones dan predicciones distintas según los parámetros que uno elija. El problema está abierto. Segunda, ¿cómo ocurrió exactamente la primera endosimbiosis? Tenemos el resultado, la mitocondria moderna. Tenemos los candidatos filogenéticos más probables en las alfaproteobacterias. Pero el evento de engullimiento inicial, ¿qué célula, en qué condiciones, con qué mecanismo de retención en lugar de digestión, no dejó fósiles? Solo dejó señales moleculares en el genoma de los organismos que resultaron de ese evento. Y esas señales se interpretan. Las interpretaciones compiten, no convergen todavía. Eso no es un defecto de la ciencia, es la ciencia funcionando como debe funcionar. Una frontera no es un error, es el lugar donde empieza el trabajo. Cuando empezó este video, tener energía era una sensación, algo vago, algo que viene de comer o descansar o tomar café. Ahora sabe que es un flujo de electrones a través de una escalera de proteínas. Una batería de protones nanométrica. Un motor que gira a 9000 revoluciones por minuto. Y una molécula que su cuerpo fabrica, rompe y reconstruye un número de veces al día que no tiene un equivalente cotidiano con el que compararlo. Y sabe que ese motor no lo inventó su especie, no lo inventaron sus ancestros vertebrados. Lo inventó, si es que inventar aplica a algo que ocurre sin intención, una bacteria que fue engullida y se quedó. Cuando se siente cansado, el flujo de electrones se ralentizó, el gradiente de protones se aplanó, el motor giró más despacio. Cuando come y descansa, no recarga nada, restituye las condiciones para que la diferencia de potencial se vuelva a establecer. No es que se quede sin gasolina, es que la batería se descarga y para recargarla hay que comer, respirar, dormir. No porque el cuerpo sea simple, sino porque eso es lo que mantiene operativo un sistema de esta complejidad. Usted no es un organismo que tiene mitocondrias, es un consorcio que incluye mitocondrias. La diferencia no es semántica. Es la diferencia entre pensar que es una sola cosa y entender que es un arreglo que funciona. Por ahora.